El pronóstico de crecimiento para la economía alemana, la mayor de Europa, es peor de lo previsto. Según la Comisión Europea, tan solo crecerá un 0,1% este año, en parte por el debilitamiento de la demanda externa, algo que contrasta con la mejora en el resto de la UE, donde el aumento del consumo privado impulsará la economía un 1% en 2024. A esto se añade la caída de la inflación. La inflación continúa bajando desde principios de año y se prevé que siga así hasta alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo en el segundo semestre de 2025. Se espera que la economía alemana vuelva a crecer el próximo año alrededor del 1%, gracias al aumento de los salarios reales y de la confianza de los consumidores, así como la recuperación de las exportaciones. La Comisión Europea espera que el bloque en su conjunto crezca un 1,6% en 2025, un pronóstico que depende de la evolución de la situación política mundial. Bueno, ¿y cómo se ve Europa, cómo se ve Alemania en el conjunto de las economías europeas e internacionales, que se queda un poco detrás de China, pero por supuesto también de los Estados Unidos? Y esto lo vamos a comentar con mi compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. ¿Qué tal, José? La pregunta del momento es ¿por qué sigue registrando cifras de crecimiento tan bajas la eurozona? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, uno de los motivos más evidentes es porque Europa ha sufrido más que otras regiones del mundo la crisis energética derivada después de la invasión rusa de Ucrania. Pero ahora hay un debate muy interesante respecto a la productividad en Europa, que es bastante más baja que, por ejemplo, en otras regiones si la comparamos con una economía como la estadounidense. Europa necesita mucha inversión en la industria y, sobre todo, en mejorar la tecnología que hay en las fábricas de cara, Juliana, sobre todo al futuro. Una población en Europa que envejece rápido y, además, y este punto también es muy importante para explicar la situación de Europa, una población activa, una población laboral que está reduciendo las horas que trabaja, por ejemplo, de nuevo si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, Alemania, Austria o, por ejemplo, en Suiza, más de 3 de cada 10 trabajadores trabajan a tiempo parcial. Todo eso está afectando a la productividad y eso, además, Juliana, se refleja en un crecimiento que está siendo más débil que en otras regiones del mundo, y una de las soluciones que proponen los políticos, y ese es el debate que existe ahora actualmente en Bruselas, es, por ejemplo, acabar de terminar ese mercado de capitales para que la inversión pueda fluir mejor entre los países europeos y no se vaya, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, José, pero resulta de todas maneras paradójico que justamente Alemania, esa primera economía europea, esté ahora ocupando los últimos puestos en cuanto a crecimiento. Aquí en este país hay un grupo de expertos económicos conocido como el Consejo de Sabios Alemán. ¿Y qué dicen ellos a todo esto? ¿Qué recomiendan? Bueno, no pueden negar la realidad, ¿no? Juliana, califican las cifras de malas, sobre todo considerando que han reducido la previsión del 0,7 al 0,2% para este año. Pero sí podemos decir que intentan ver una luz al final en este túnel, ¿no? Esa esperanza llega por parte de esos tipos de interés del Banco Central Europeo que se espera que se recorten en junio y que podría estimular no solo la inversión de las empresas, que hace falta mucha, como les decía, también en Alemania, sino también el gasto de los consumidores, dejen de ahorrar tanto en Alemania y lo puedan reinyectar un poco en la economía actual. Esas son las esperanzas, pero desde fuera, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le pide a Alemania que modifique ese freno de la deuda para reactivar la inversión y, de alguna forma, también desde el Consejo de Sabios se pide que se mejore la infraestructura alemana que está frenando al mismo tiempo el crecimiento, como por ejemplo la infraestructura de los trenes. Este es uno de los grandes cuellos de botella en este país. José David Navarro, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto.